Las tradiciones sobre la crucifixión de Jesús, es decir, tradiciones que normalmente se ven como hechos históricos en la llamada crucifixión de Jesús o en la llamada pasión de Jesús, es decir, desde el momento en que Jesús es apresado, juzgado y crucificado, hay muchos eventos que los evangelios nos relatan. Sin embargo, la mayoría de esos eventos no son hechos históricos, son tradiciones de los evangelistas con un mensaje de fe, con un mensaje teológico, pero nada que ver con hechos históricos. En este video probaremos y desmentiremos una afirmación hecha en los evangelios, donde se narra que fue el pueblo el que decidió el destino de dos hombres. Hablamos de Jesús y Barrabás. Antes de pasar al video, te invito a suscribirte al canal, dar like y compartir el video. Sin más que agregar, pasamos a la intro. La primera tradición que se ve como un hecho histórico pero no lo es la llamada decisión de liberar a un preso, esto en los días de Pascua según los evangelios, y en este caso vamos a citar al famoso Barrabás. Barrabás, según la tradición de los evangelios, era un preso que había sido detenido por causar un homicidio en una revuelta en la ciudad de Jerusalén. Y según los evangelios, en este caso, este hombre se le pone a la par de Jesús con Poncio Pilato, y se le pide al pueblo que decidan por ellos mismos si deciden que Jesús muera o Barrabás. Y se narra que el pueblo grita y dice muera Jesús y que Barrabás sea libertado. Bueno, este hecho que parece impresionante y que para muchos es un hecho histórico, que no tiene nada de respaldo histórico, es más bien un hecho teológico, es solo una historia de fe, así de sencillo. Es un hecho simbólico, figurado, pero no tiene nada de veracidad histórica. Jesús, según los evangelios canónicos, es puesto al lado de este amotinador, que había sido encarcelado por un asesinato y sedición. Ahora bien, tenemos el registro de los eventos canónicos, en este caso por supuesto de Mateo 27, 16 y 17, donde dice: y tenían entonces a un preso famoso llamado Barrabás, lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Ya todos sabemos la secuencia donde el pueblo grita, ¿no? Suelten a Barrabás, muera Jesús. Poncio Pilato se lava las manos y toda esa anécdota que ya sabemos. Bueno, según Mateo, este hombre, Barrabás, o en arameo Barabás, este hombre, según Mateo, era un prisionero famoso. Según el Evangelio de Marcos, era solamente un sedicioso que había cometido un asesinato durante un motín. Y aquí nos da una pista quién era este hombre. El Evangelio de Lucas dice que este asesinato había sido cometido en la ciudad de Jerusalén, y el Evangelio de Juan se limita a calificarlo solamente como un lestés, un bandido o un ladrón. El término ladrón, dentro de este lenguaje del primer siglo donde todo en estas connotaciones políticas no se refiere a un ladrón común, es decir, a alguien que se metió a robar una casa, o robó un banco o cosas como esas. Lestés, bandido o ladrón se refiere a revolucionarios judíos o galileos. En eso se refiere la palabra ladrón continuamente. También podemos entender y recordar que los dos hombres que mueren crucificados con Jesús, según se dice en los evangelios, eran ladrones. Sin embargo, según el derecho romano, los ladrones no eran crucificados. La crucifixión estaba reservada para los delitos más graves para el Imperio Romano, entre ellos la sedición, es decir, personas que se levantaran como Jesús. Así que Barrabás, según los evangelios, era un bandido o ladrón, es decir, un lestés. Pero no solamente ese dato nos dan los evangelios. Además de eso, se nos dice el Evangelio de Marcos que este hombre había sido un sedicioso, que había matado a alguien dentro de un motín, es decir, que este hombre sí se estaba levantando en contra de Roma. No era cualquier persona y por lo mismo se le iba a dar muerte al igual que Jesús, en una muerte grotesca y despiadada, que era la muerte de ejecución romana, la crucifixión.
Así que Barrabás, para empezar, nos quitamos esa idea de que era un ladrón de casas, un ladrón de bolsos o un ladrón de mercancías. Más bien era un revolucionario, un celote posiblemente. Es decir, si fuera histórico el relato. Ahora pasamos al siguiente punto. Ya entendiendo que Barrabás o Barrabá no era un ladrón común, sino un revolucionario, pasamos al siguiente punto. Se dice que este hombre fue liberado, ya que existía, según los evangelios, una tradición dentro de las festividades judías, o sea, la festividad de Pascua, precisamente donde se dice que se dejaba ir libre a un hombre, que se le perdonaba el castigo a un hombre según los evangelios. Ahora bien, esto históricamente no es verdad. Según la tradición judía que tenemos del Segundo Templo, podemos entender que esto no es posible, ya que no existe registrada ninguna sola tradición judía en los días de Jesús donde se dejaba ir libre a un condenado a muerte. No solamente un preso común que se había robado por ahí unos animales, sino a un hombre que estaba condenado de muerte, que obviamente era la pena máxima. Dentro de los escritos judíos no aparece por ningún lado este tipo de ideas. Ahora bien, tenemos registros muy fiables de los juicios del Segundo Templo, en la llamada Mishnah, que es un libro histórico del Segundo Templo. Ahí tenemos un tratado que se conoce como el Tratado de Sanedrín, que habla de las leyes de los días de Jesús. Y este tratado, conocido como Tratado de Sanedrín, en este tratado se nos dice cómo se ejecutaban estas condenas de muerte. Y se nos dice cómo era ese juicio que se hacía antes para condenar a alguien. El Tratado de Sanedrín dice lo siguiente: en caso de que lo encuentren inocente, lo despiden. En caso contrario, aplazan la sentencia para el día siguiente. En el entretanto, los jueces se reúnen de dos en dos, comen muy calmadamente, no beben vino durante todo el día, pasan discutiendo y deliberando toda la noche, y por la mañana se levantan temprano y van al tribunal. El que presenta razones en favor de la condena puede presentarlas a favor de la liberación, pero el que da razones a favor de la liberación no puede retractarse y presentar razones en favor de la condenación. Tratado Sanedrín, capítulo 5, verso 5 de la Mishnah, versión Carlos del Valle o traducción Carlos del Valle. ¿Por qué se pone este pasaje de la Mishnah? Porque esto nos deja ver que según los judíos de los días del tiempo de Jesús, no podían soltar a un condenado a muerte, y que aquellos que juzgaban a un preso de muerte no era el pueblo. Quien determinaba un juicio era el Sanedrín. El Sanedrín determinaba si moría o vivía esa persona, no el pueblo.